Pero pueden pasar del rapto un mes, 3 semanas o un año antes de que comience la tribulación. Lo que les quiero decir es que no es el rapto e inmediatamente al otro día el anticristo se manifiesta confirmando un pacto con las naciones árabes y con Israel. La tribulación no comienza con el rapto, inicia con la firma o la confirmación del pacto con los judíos y con los árabes, cosa que ya se está llevando a cabo. Por eso qué interesante que en Daniel 9:27 diga confirmará, no dice firmará. O sea, va a confirmar algo que ya se había estado tratando anteriormente. Y es hace menos de un año que estas naciones árabes están entrando en una situación de protección bajo Israel. Esto es inaudito, es increíble, es maravilloso, porque desde el 48 del siglo pasado, 1948, que las naciones árabes han tratado de destruir Israel, estén buscando ahora protección de Israel. Así que están sucediendo cosas que nos ponen los pelos de punta y nos vemos con qué aceleramiento se están cumpliendo estas profecías que corresponden a los últimos tiempos. Muy bien, vamos a tratar a continuación la respuesta de una pregunta muy importante. ¿Por qué habrá tribulación? ¿Por qué el mundo tiene que entrar a estos próximos 7 años catastróficos, devastadores, terribles, donde los volcanes harán erupción en todo el planeta Tierra, habrá tsunamis, más de 2/3 partes de la humanidad morirá, vendrá guerra nuclear también, habrá terremotos como jamás en la historia los ha habido, y toda esta situación nos lleva a preguntarnos, ¿qué propósito tiene Dios para haber en su calendario profético haber situado al mundo en esta condición? Vamos rápidamente, antes de desmenuzar esta pregunta, al capítulo 24 del libro de Isaías, porque nos va a ayudar a entender la mente de Dios. Isaías 24, versículos del 3 al 6. Damas y caballeros, santos de Dios, esta profecía fue escrita hace 2700 años. Hace 2700 años. Vean lo que el profeta visualiza y profetiza hace 2700 años. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y vean las 3 razones que da Dios. Número 1, porque traspasaron las leyes. Número 2, porque falsearon el derecho. Y número 3, porque quebrantaron el pacto sempiterno. Para entender la mente de Dios, tenemos que recordar que Dios es un Dios de orden. Finalmente, Él es el legislador de la ley. Solo Dios nos puede decir qué es bueno y qué es malo. Pero como la humanidad no ha hecho caso a las leyes de Dios, al código de ética y de moral, a los principios elementales de la sabiduría que nos ha dejado en su palabra, el mundo se encuentra ahorita en la orilla de un precipicio. Estamos a punto de autodestruirnos nuclearmente, económicamente, filosóficamente, científicamente, en el área que tú te quieras o puedas imaginar. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, puso leyes y dijo, estas leyes son morales, se las dio a Israel, para que Israel las transmitiera a todas las naciones. Es una de las razones por las cuales Dios escoge a una nación, para que a través de esa nación nosotros recibamos la palabra de Dios. Porque la ley la hizo, ¿verdad?, Dios a través de judíos, y Cristo fue judío, y la primera iglesia fue judía en el Nuevo Testamento. Entonces Dios pone leyes y nos dice, por favor, no crucen esas leyes, no cometerás inmoralidad.
no cometerás adulterio, no tengas sexo antes de casarte, no vayas a robar, no cometas fraude, no desees la mujer de tu prójimo, no tengas un corazón avaricioso, sino generoso. Y cuando nosotros cruzamos estas leyes, nos situamos en las tinieblas. ¿Qué quiero decir? Saben ustedes que físicamente la luz viaja, ¿correcto? La luz viaja en línea recta, las tinieblas son estáticas. En otras palabras, cuando un cristiano viola una ley de Dios y cuando un cristiano desobedece a Dios y cruza las líneas que Dios ha determinado que no cruces, estás en tinieblas, o sea, estancas tu crecimiento espiritual. Los judíos en el Antiguo Testamento quedaron en tinieblas 40 años. 40 años dando vueltas en el desierto sin salir de las tinieblas y entrar a la luz por su rebelión y por su obstinación de hacer lo que les daba la gana. Entonces, es lógico que si vivimos en un mundo donde actualmente ya hemos decidido los seres humanos hacer una metamorfosis entre el hombre y la mujer. Entre decir al hombre, no eres hombre, puedes ser mujer, y a las mujeres, no tienes que ser mujer, puedes ser hombre. Y cuando médicos, politólogos, filósofos, hospitales, políticos, deportistas comienzan a apoyar estos movimientos donde se nos comienza a adoctrinar que no somos lo que biológicamente y genéticamente determinó Dios, el ser humano se ha vuelto loco completamente. Dios dijo, tú eres un hombre y vas a traer la cromosoma Y. Tú eres mujer y vas a traer la cromosoma 2X. Y te puedes cambiar de género, puedes cambiar tus órganos sexuales si quieres, métete en tu cabeza lo que quieras. Nunca dejarás de tener la cromosoma Y, que hace que biológica y genéticamente tenga la naturaleza que yo te impartí de ser varón. Y el 65%, dicen los psicólogos y psiquiatras del mundo entero, el 65% de las personas transgénero se suicidan. Llega un momento en el que estás luchando contra tu mente te dice, no eres lo que te quieres tú hacer, y no podemos luchar contra la misma biología, la misma genética con la cual fuimos diseñados por el Creador. Ahora, 1973 se establece el aborto. Y de 1973 al 2022 que nos encontramos, han muerto, escucha, 1 millón de bebés al año. Más de los que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hemos comenzado a asesinar, o sea, en el Antiguo Testamento, el Dios que odiaba a los niños le pusieron Moloch. Y le entregaban a Moloch, que era un ídolo, que se encontraba un principado satánico, desde luego, detrás de Moloch, a los niños como sacrificio. Y ahorita hemos superado a Moloch. Moloch, el Dios del Antiguo Testamento, ya regresó. Ese principado satánico que estaba operando en el Antiguo Testamento ha regresado al Nuevo Testamento, pero a esta época en la que estamos viviendo, nunca en la historia se habían asesinado a tantos bebés. Nunca, jamás. El regreso de los dioses antiguos, Moloch. Ahora que ya se va a legislar la pedofilia, ¿quién se iba a imaginar hace 2 años que se iba a autorizar que una persona te dijera, yo no tengo atracción por las mujeres, no tengo atracción por los hombres tampoco, me gustan los niños? Pues vamos a legislarlo, ya en Finlandia está legislado. En Estados Unidos este año o el próximo año se legisla, antes de junio del año que entra, la pedofilia. Ya es una psicosis, es una psicopatía increíble a la que el mundo ha llegado. ¿Cómo pudimos haber llegado a este grado de estupidez, de idiotez, de irracionalidad, de falta de sentido común y de propósito final en la vida? ¿Qué le pasó a la humanidad? Lo que dice la Biblia. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque amaban sus obras. Falsearon el derecho, es la segunda razón por la cual el mundo se enfermó como se encuentra actualmente. Ya no hay derecho.
tú vas a demandar a tu esposo, el Ministerio Público, los jueces, tanto de Estados Unidos, del Tribunal Supremo, como de La Haya, en Londres, en Inglaterra, donde tú quieras buscarle, te das cuenta que ya no existe la justicia. Ahora, ¿qué es esta guerra de Ucrania, verdad? Putin ve que se van acercando la OTAN y van tratando de subir por Europa, el norte, oriente de Europa, Finlandia, Lituania, Estonia, y bajarse por todos esos lados. No entren más. Y Biden, que queriéndose sacar la espina, ¿verdad?, de la guerra con Afganistán, pues ahora no, vamos a sancionarlo económicamente, etcétera, etcétera. Y todo lo que han hecho ahorita para tratar de frenar a Putin, se les volteó, le salió el tiro por la culata. Europa se encuentra en la mayor crisis económica de toda su historia desde 1957, que se estableció el Tratado de Roma. Ha subido más de 10 veces o 15 veces ya las cuentas de electricidad en Europa. Imagínate, para que tengas un ejemplo, que nos llega el recibo de la luz por 1,500 pesos del mes pasado. Y el próximo mes te llega un recibo de la luz, por 150 pesos el mes pasado. Y el próximo mes te llega otro recibo de la luz por 1,500 pesos. O sea, en un mes te suben 10 veces tu cuenta de electricidad. Oye, ¿pero qué hago? Tengo que pagar el carro, la escuela de los niños, tengo este precio para la comida, y de repente 10 veces la cuenta de luz. Una empresa, un negocio, los padres de familia, crea un caos, una insatisfacción, una ansiedad, un estrés, un temor, un desequilibrio emocional ante el futuro. Y es lo que está pasando ahorita en Europa. Le cerró al gas Putin y ahora no tienen gas para que me anden castigando. Entonces, vemos que son intereses, o sea, ¿cuál derecho? ¿Cuál era la solución para esta invasión de Ucrania? Que Zelensky, el presidente, se saliera y que dejara a Ucrania, que siempre ha sido de Rusia, y porque el 80% son rusos, pues que sigan siendo parte de Rusia y se evita tanto derramamiento de sangre. Pero a Estados Unidos no le conviene que salga el presidente de Ucrania, porque el presidente de Estados Unidos quiere poner misiles en Ucrania apuntando a Moscú para que en 10 minutos lancen y destruyan Rusia, porque tanto Estados Unidos como Rusia como China están las tres naciones viendo el pastel, quién se come y quién se queda con el pastel, y usando y desafiando cada quien su poder económico, político y militar. Estados Unidos está decayendo ya económicamente, ya no puede hacer un frente con los 30 millones de trillones de dólares que tiene de deuda externa, ya no tiene el poder que tenía hace 10, 15, 20 años, está haciendo a un lado. Europa está dando cuenta de eso y Europa se queda completamente aislada del mundo, porque su ejército, la OTAN, no les ha servido nunca para nada. ¿Y todo por qué? Por intereses económicos. Aquí no hay nada de héroes ni por amar, todos son intereses económicos, han falseado el derecho. Los gobernantes de las naciones en el mundo, ¿qué están haciendo? Cada vez robándonos más y más nuestras libertades individuales, nuestras garantías individuales, oprimiendo más a la gente, poniendo leyes más pesadas, impuestos más pesados, más graves, restringiendo cada vez más, persiguiendo cada vez más a la iglesia cristiana, los principios de la Biblia, los principios éticos, morales de la familia, fomentando cada vez más el aborto, fomentando la ideología de género, fomentando la pedofilia. ¿Qué esperamos entonces con un mundo así? ¿Que Dios se va a quedar callado? Dios tiene que castigar forzosamente esta locura a la que el mundo ha entrado. De ahí los 7 años que vienen de tribulación, donde gracias a Dios nosotros no estaremos ahí. Y finalmente dice, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. ¿Cuál es la agenda que existe ahorita? ¿Verdad? Cásate hombre con hombre, mujer con mujer, para que ya no haya niños, despoblar el mundo, o a través de las vacunas, o a través de del movimiento LGTB. Ya tú eres hombre, eres mujer, y mientras más se confundan los sexos, y mientras más converjan hombre con hombre, masculinidad con feminización, el hombre no es masculino, es más femenino, la mujer no es tan femenina, ahora es más masculina, y mientras
venga esta convergencia, esta mezcla de los sexos, y el ser humano se sienta confundido, que ya no sepa ni qué sexo es, sobre todo niños de 5 años, que les llegan a las librerías públicas y se viste una persona que es hombre, con peluca, con pestañas postizas, pintados los labios, con un traje de mujer y con tacones, las drag queens que le llaman, diciéndoles a los niños de 5 años de edad: no son ustedes varones, son niñas, vístete como princesa, y a las princesas viste como príncipe, porque no eres el sexo con el cual naciste. Niños que no tienen ni siquiera ni entienden qué sexo pertenecen. Jesús dijo en este libro: el que haga tropezar a un niño, más le vale que se amarre una piedra de molino en el cuello y se arroje a un río. Porque los ángeles de los niños ven el rostro del Padre que está en los cielos. Dios no se va a quedar callado. La tierra se contaminó. Y cuando el ser humano ha llegado al punto en el cual nosotros nos encontramos, sabemos, sin darle más vueltas al asunto, que nos encontramos al final de la historia. Más perversión no la hay. Más degradación moral ya no existe. Sodoma y Gomorra pues eran homosexuales, ¿verdad? Pero jamás, ¿verdad?, se metían con los niños. Jamás un perro se ha metido con otro perro, ni una perra con una perra, ni un conejo con un conejo, ni una coneja con otra coneja. Ni siquiera en los animales existe esto. Entonces el ser humano fue colocado aquí y los animales debajo de nosotros. El ser humano ha llegado al punto que ha descendido debajo del nivel de los animales. Estamos debajo del nivel de los animales. La tierra se enfermó, la tierra se destruyó por estas cosas. Violaron las leyes, traspasaron el derecho, violaron el pacto sempiterno. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe en la Biblia para la sobrevivencia de las sociedades. Señores políticos que nos escuchan, el matrimonio es la roca, el epicentro, el núcleo, el báculo que pueda una persona llevar para formar un hogar con hijos y con nietos, etcétera, etcétera, y para que la raza humana continúe propagándose. Cuando se detiene esto, a través de degradando el sexo y quitándonos la identidad y confundiendo las identidades de género, es cuando la humanidad no puede llegar más bajo. Ya no, ¿a dónde más podemos convertirnos? Animales. Y en ese momento ya hasta se pierde, ¿verdad?, la imagen que Dios creó en nosotros, ya es completamente, y Satanás ha sido siempre su objetivo, y esto está planeado, no de hace un año, está planeado por Satanás, desde la Torre de Babel hasta nuestros días, ha sido el propósito satánico, destruir la institución más santa que sostiene a las familias, el matrimonio. Ya se oyen los cascos de los caballos del Apocalipsis. Ahora sí vamos en primer lugar a ver por qué habrá tribulación, por orden. ¿Por qué en este tiempo dijimos tiene que haber devastaciones tan terribles en el mundo como las va a haber? Comienza a entender la mente de Dios. Y que tú harías lo mismo, ¿verdad? Yo le pregunté a una persona una vez en un congreso en Sudamérica, se levantó en la conferencia: oye, ¿por qué Dios tan malévolo y mandó matar esto? ¿Y por qué nos pone a sufrir 7 años de tribulación, etcétera, etcétera? Y le digo: mire, Señor, ¿qué haría usted si entra una persona a su casa y lo amarra y enfrente de usted viola a su esposa y a sus 3 hijitas? ¿Qué haría usted después de que lo desaten y todo, y que las haya matado y que las haya abierto del cuello hacia abajo, como se le estoy dando la autopsia? ¿Se quedaría usted en blanco? ¿Buscaría justicia? Claro que le gustaría justicia. ¿Y qué diría? Esos son animales, merecen la pena de muerte. No merecen otra cosa más que la pena de muerte. Bueno, pues ese sentimiento de justicia que tenemos nosotros, para que se haga justicia, hay seres humanos que ya no sean humanos, son animales. Y de acuerdo a Dios, no tienen el derecho de seguir viviendo para proteger a los que no lo son y haya sobrevivencia en el mundo. De ahí el diluvio y las muertes en la tierra de Canaán. Llega un momento en que Dios dice: hay seres humanos que ya perdieron el derecho a vivir. Por eso Dios establece en la Biblia la pena de muerte. Pena que desgraciadamente no se puede llevar a cabo
por la misma maldad de los gobernantes que se aprovechan de eso para hacer cacería de brujas y usarla para vengarse de sus enemigos. La misma corrupción del corazón humano impide hacer justicia. Han violado el derecho. Esa es la humanidad que tú y yo estamos viviendo en el siglo XXII. En el siglo XXI, año 22. Muy bien, el primer propósito de Dios para la tribulación será preparar a Israel. Preparar a Israel. La tribulación va a poner a los judíos de rodillas en sumisión a Dios. Porque Israel tiene para entrar al milenio, cuando vengamos en la segunda venida con Jesucristo, tiene que entrar al milenio habiendo reconocido a Jesucristo como su Salvador. Y fue lo que Jesús dijo antes de morir al entrar a Jerusalén. No volverán a decir Baruch Hashem Adonai Eloheinu en hebreo. Bendito el que viene en el nombre del Señor hasta que me vean la próxima vez. Se los dijo a los judíos hace 2000 años. O sea que hasta que los judíos reconozcan a Jesús, Él regresaría al mundo. Y se cumple al final de la tribulación. Veamos estas promesas, por ejemplo, en el libro de Ezequiel capítulo 20, en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 20, versículo 33 en adelante. Ezequiel 20, del 33 en adelante. Dice así. Aquí el profeta Ezequiel está anunciando claramente lo que va a suceder al final de los tiempos con la nación de Israel. Ezequiel 20, 33 en adelante. Vivo yo, dice Jehová el Señor. Él está profetizando la tribulación y la razón de la tribulación, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y los sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estaban esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros. La palabra litigar, shapat, en el hebreo significa juzgar. Como litigué o como juzgué a sus padres en el desierto, en la tierra de Egipto, os litigaré con vosotros, dice Jehová. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Esto jamás ha sucedido a Israel. Y apartaré de vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron en contra de mí. Y a vosotros, oh casa de Israel, versículo 39, les digo, anden cada uno tras sus ídolos, sírvanles, si es que a mí no me obedecen, pero no profanen mi santo monte con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Esto nos muestra que Dios no ha acabado con la nación de Israel. Como dice una falsa enseñanza que se llama la teología del pacto, o como dice también en inglés, Kingdom Now, el reino ahora, también la teología del reino. ¿Qué se enseña? Que es una falta de enseñanza, que la iglesia va a establecer el reino de Dios, que la iglesia va a vencer el mal y cuando ya la iglesia conquista el mundo, regresa a Jesucristo. No está ni en la Biblia del Mormón. ¿De dónde sacaron esta enseñanza? No lo sabemos. La Biblia claramente profetiza la apostasía de la iglesia. Así como acabó Dios apostatando contra Jehová, la iglesia terminará en apostasía total. Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, habrá espíritus engañadores a los hombres y van a arrastrarlos tras corrientes que son indescriptibles, según el 1 Pedro capítulo 3, porque así como hubo falsos apóstoles y falsos profetas, habrá engañadores, hombres que se levantarán y arrastrarán al rebaño por medio de cosas completamente que son ajenas a la palabra de Dios. Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, todos los apóstoles profetizaron que la iglesia se le iba a apagar la luz y que habría dentro de todas las iglesias un remanente. Porque ese remanente, como lo hubo en Israel un remanente, habrá también antes de que venga Cristo por nosotros. Pero se calcula que más de la mitad de las iglesias cristianas, la mitad de las personas que asisten a una iglesia cristiana no son salvos.
no se han arrepentido, son religiosos de la boca para afuera. Y vendrá en aquel día, Mateo 7, diciendo: Señor, Señor, no te conozco, Pancho, Pancholín. ¿Cómo, Señor, si hablé lenguas y hasta hice milagros? En verdad te digo que no importa que hayas hecho los dones no hacen que una persona sea cristiana, te hace el fruto, porque los dones pueden ser falsificados. Nunca te conocí, Pancho, Pancholín, porque nunca hiciste mi voluntad. No amaste a tu esposa como te dije, no la respetaste, no la trataste como una reina, no fuiste ejemplo para tus hijos, eras una tranza en tu negocio, eras un hipócrita en tu negocio, en la iglesia ponías cara de San Clodomiro y en la oficina, vámonos con los cuates, viva Zapata. Yo nunca te conozco, eso no es cristianismo. El cristianismo tiene que revolucionar y transformar nuestra vida, y nos enfrentamos a un mundo hostil que sí nos va a perseguir. Y yo, el cristianito, sí lo soy. ¿Y qué? Dile a tu compadre, ¿y qué? No nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Y eso demuestra que tienes a Jesús, porque ese valor es sobrenatural. Si no, no nos hubiera mandado el Espíritu Santo. Pero sabiendo Dios que nos enfrentamos a un mundo hostil a la verdad y a la luz, porque amaron más las tinieblas que la luz, necesitamos una ayuda sobrenatural que es el Espíritu Santo. Y cuando te enfrentas a estas pruebas, demuestras si realmente eres seguidor de Jesús. En Romanos capítulo 11, para terminar este primer punto, claramente el apóstol Pablo, que Dios no ha terminado con Israel, ni tampoco la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. Israel no era una iglesia. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La iglesia es un grupo de personas bautizadas por el Espíritu Santo. Este bautismo del Espíritu Santo no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre Sansón, sobre David, le daba fuerzas a Sansón, inspiraba a David y se iba el Espíritu Santo y seguían igual. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo entra a vivir. Efesios 1, 13 y 14. Tenemos un sello como garantía de que vamos a resucitar con un cuerpo semejante al de Jesucristo. Filipenses 3, 20 y 21. Entonces, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Somos el cuerpo de Cristo, estamos en Cristo. Y por eso el rapto va a consistir de personas desde Pentecostés hasta que nosotros termine la iglesia. Todos los santos del Antiguo Testamento no se van en el rapto. Solamente el rapto es para la iglesia. Los santos desde Adán hasta los santos de Jesucristo, la muerte de Cristo, van a resucitar hasta el principio y al final del milenio. Entonces, si no entendemos esto, pues nos hacemos bolas, ¿verdad? Y nos confundimos porque no entendemos ni siquiera qué es la iglesia. Dice Romanos 11, versículo 11 y 12. Digo pues, dice Pablo, Romanos 11, 11 y 12. ¿Han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión, o sea, por su rebelión, vino la salvación a los gentiles, que somos nosotros, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, Dios no ha terminado con Israel. Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos de Romanos se dedican a demostrar que Dios va a volverse a Israel en la tribulación, por lo cual la iglesia ya no tiene vela en el entierro en la tribulación. La iglesia no puede atravesar la tribulación porque es un tiempo en el que Dios regresa para purificar a Israel, para prepararlo al milenio. Nosotros ya fuimos purificados por medio de la fe y del Espíritu Santo y nos vamos con Jesucristo al cielo. Y por eso Dios ya no va a levantar cristianos en la tribulación, va a levantar a 144,000 judíos. Judíos, de 12,000 de cada tribu, Apocalipsis capítulo 7. Y va a haber un avivamiento impresionante, lo veremos más adelante. Y luego los 2 testigos que también son judíos.
Entonces ya la iglesia se fue y se regresa a Dios, y la evangelización del mundo que Dios nos encargó a nosotros. Y prediqué el evangelio a todo el mundo, etcétera, etcétera. Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, Mateo 28, 28 y 29. Eso lo van a terminar los judíos. Nosotros no vamos a acabar evangelizando el mundo. El último avivamiento lo van a terminar los judíos. ¿Por qué? Porque la iglesia ya estamos en casa con el Señor. Vemos pues claramente, y vean el versículo 23 también, Romanos 11, 23. Y aún ellos, hablando de los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Volverán a formar parte del pueblo de Dios, los judíos. Ahorita están en la banca, ahorita Dios formó esta entidad nueva que es la iglesia, y la iglesia ya no son judíos, ni árabes, ni españoles, ni italianos. La iglesia ahora es de todas las naciones. Ya ahorita los judíos no son los especiales para Dios. Ahorita no hay ningún judío, ni gentil, ni griego. Ahora no importa de dónde vengas, formas parte del cuerpo de Cristo. Y en el Antiguo Testamento eran puramente judíos, el pueblo de Dios, y a nosotros se llamaba los gentiles. En segundo lugar, ¿por qué Dios permitirá la tribulación? Para castigar a los pecadores. Dios usará a la tribulación para castigar a las naciones gentiles y a todos los no creyentes por sus pecados, especialmente cuando venga Cristo por nosotros en el arrebatamiento. Habrá miles de personas que iban a la iglesia cristiana, no católica, ni mormona, ni sabática, ni hinduista, ni budista, no, a iglesias cristianas que van a llegar el domingo y no está el pastor. Y en muchas hasta el pastor está todavía presente. Porque hay cantidad de líderes y de tantas falsas enseñanzas que ya no saben muchos cristianos quién es quién. Y te vas a sorprender que tu hermano que está junto a ti, doña Chole que estaba enfrente de ti, y la familia ya no están, y qué pasó, y los periódicos, millones de seres humanos desaparecieron y se quedaron sus ropas en el suelo nada más. Qué interesante que cuando Cristo resucitó y entró Pedro y Juan a la tumba, ¿qué encontraron? Las ropas de Jesús, nada más dobladitas. O sea, cuando nos vayamos, es también lo que van a encontrar. Nuestras ropas dobladitas en el suelo. Y van a levantar el saco y el costal, ¿y dónde estás? Ni los guaraches van a estar ahí. Entonces, Dios claramente nos muestra, ¿verdad? En la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo explica lo que tiene que suceder con el mundo como está ahorita, y por qué Dios tiene que castigar forzosamente, si no, Dios dejaría de ser justo. Sería un monstruo Dios, una abominación, un Dios que no hay justicia, y un ser que no imparte justicia es una abominación. Él tiene que castigar a los pecadores tarde o temprano. Dice la segunda carta a Tesalónica, capítulo 2, versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y aquí seguramente está hablando para las personas que están durante la tribulación. Dios mismo va a enviar un poder engañoso para que muchos de los que están en la tribulación le crean al anticristo. La mentira es el anticristo, el cual habla los versículos anteriores, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La tragedia más grande que le sucede a un ser humano al rechazar la luz: Dios, déjame yo ser Dios. Yo voy a hacer mis mandamientos, la cruz no me interesa ni lo que hiciste por mí en esa cruz. Déjame, no me gusta nada de lo que me estás diciendo, yo voy a establecer mi código de conducta, mis 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Cuando un ser humano llega a ese punto, Dios lo deja. Esta es la condenación más grande que hay en Romanos capítulo 1. Entonces Dios te empuja para que te hundas más rápido en tu soberbia, porque es soberbia.
y te conviertes en Dios. Por eso he dicho que el ateísmo es insostenible filosóficamente. Porque si una persona quiere alegar conmigo que no cree en Dios, y le digo yo, bueno, si no crees en Dios, pues tú eres Dios. Y el momento en que tú te haces Dios, estás negando que seas ateo. Porque la palabra ateo significa sin Dios. ¿Y quién es Dios? La persona que establece o el que reina por su propia voluntad. Tú rechazas al rey, tú te haces rey, te haces Dios. Cabeza de aguacate. Este es el mundo que vivimos, un mundo sin sentido, un mundo loco, un mundo sin ninguna racionalidad ya, sin ningún sentido común para vivir, sin ningún propósito final para existir. Es un mundo completamente loco, está enfermo el mundo. Nunca el mundo en la historia, nunca en la historia había llegado al punto de degradación al que hemos llegado. Nunca. Dice un principio físico, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y así como físicamente dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, así Jesucristo dijo, no puedes tener dos amos. O me sirves en amor y tienes confianza que te sostendré y que te voy a cuidar, o permites que el miedo, el temor, la ansiedad, el estrés entre a tu vida y te tengo que dejar solo, porque no puedo violar tus emociones ni tus sentimientos. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Confiar que lo que Dios dice es verdad. Y si realmente tú crees lo que dice Dios que es verdad, te gobierna la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vemos en tercer lugar. Dios tiene que castigar a los pecadores. En tercer lugar, la tribulación tiene que existir para probar la justicia de Dios, para demostrar que Dios es justo. En el Antiguo Testamento, el faraón, ¿se acuerdan? En Egipto, no es cierto, Jehová no existe, quítate Moisés, sálganse Aarón de mi palacio, etcétera, etcétera. Y cayeron una plaga, 2 plagas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plagas. Y el faraón, endurecido, no los dejó salir de Egipto. No hay más Dios más que yo. Tuvo Dios que llegar al límite a la 10ª plaga, matar a los primogénitos de Egipto. Y de la misma forma, la soberbia del anticristo, el anticristo, Apocalipsis 13, del 3 al 6, yo soy Dios, no hay Dios más que yo, ya no hay religiones, ya no hay comunismo, socialismo, monarquías, ya no hay ningún sistema de gobierno. El comunismo ni ningún sistema va a prevalecer. Viene una nueva entidad política al mundo dirigida por un hombre con poderes sobrenaturales que controlará a la humanidad a través de la tecnología moderna, la marca del 666. ¿Cómo es posible que el apóstol Juan hace 2000 años, ateos que me escuchan, ateos les hablo, hace 2000 años la Biblia profetizó que el mundo terminaría siendo marcado por un hombre para controlar la economía? ¿Cómo es posible que hace 2000 años el apóstol Juan haya podido ver que si no hubiera existido los chips y no hubiéramos inventado la tecnología y el internet y los medios que existen para poder controlar a la humanidad, como ya lo estamos viendo a través de cosas asimétricas, etcétera, etcétera? Y finalmente, vemos nosotros que la tribulación será también el último esfuerzo de Dios para proveer salvación. Veamos en el capítulo 7 de Apocalipsis que habrá el más grande avivamiento en la tribulación, no antes. Antes de la tribulación no va a haber ningún gran avivamiento mundial. México para Cristo, Argentina para Cristo. Ni en la Biblia budista existe eso. Vemos en Apocalipsis 7, versículo 9, que dice el apóstol Juan, después de esto está la tribulación. Miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas,
¿Quiénes son? Le preguntan allá en el cielo al apóstol Juan, ¿y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero, y por esto están delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su templo, y el que estaba sentado sobre el trono extenderá el tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice 2 de Pedro capítulo 3 el apóstol Pedro, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan a la salvación. Y la tribulación, habrá miles de personas que tal vez oyeron estos mensajes que estamos compartiendo y dirán, era verdad. Mi mamá se fue, no la encuentran, mi familia, millones de personas, sabrán claramente que la Biblia eran palabras fieles y verdaderas, y tal vez se convertirán ahí en la tribulación y les costará la vida. Porque como vemos en este avivamiento, habían salido de la tribulación, o sea, son personas que el anticristo va a tener que matar porque no aceptaron la marca de la bestia. Tú no tienes por qué pasar ese tiempo, porque tienes en este momento el tiempo para arrepentirte. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Son sabias a todo el que entiende, y te llenan de un conocimiento que tú necesitas para que puedas despertar, porque la humanidad está actualmente hechizada. Están hechizados por todos obedeciendo robóticamente, como ganado, como borregos, como corderos, lo que dicen sin investigar claramente que detrás de todas estas cosas, para entender al mundo, tenemos que entender quién está detrás del mundo: Satanás. 1 Juan 5:19, el Satanás tiene el control del mundo entero. Cualquier movimiento que tú veas en el mundo, hay un propósito maligno, satánico, siniestro, en contra de nuestra salud, en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestros hijos, porque él es el padre de las mentiras y usa los medios de comunicación para poder arrastrar a la humanidad, pero nosotros somos hijos de la luz. No somos de las tinieblas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan que descendió del cielo para darnos vida. Ríos de agua viva saltarán dentro de tu ser si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón. Jesucristo es la luz y nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Él es el Dios misericordioso que dice, no tengan miedo, estoy con ustedes hasta el fin de los días. No tengan miedo. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Vengan a Cristo hoy que oyes su voz, ven a la cruz. Inclina tu rostro y dile, Señor, te pido perdón por mis pecados.